Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reunidos en el nombre del Señor, en este nuevo encuentro del cenáculo, al cual nos ha llamado a compartir, a reunirnos y a recibir su presencia a través de la gracia de su palabra. Su presencia es a través precisamente de su palabra, de la que recibimos su paz y todos los dones que a través del conocimiento y nuestra aporte de disponibilidad con la acción del Espíritu Santo podemos estar unidos en un mismo espíritu, todos aquellos que estamos en la palabra de Dios. Y a pesar de que no nos conocemos, no nos hemos visto nunca, no nos hemos escuchado, ni siquiera sabemos dónde cada uno de nosotros puede llegar a estar, ni si algún día nos vamos a ver. Celebramos este encuentro de cenáculo por pedido de Jesús a sus discípulos, que los invitó a formar precisamente comunidad en aquel lugar que Él mismo les enseñó y les dijo cómo realizar allí esa primera oración eucarística, que fue la cena pascual. Y entonces esto que siempre nos llama a reflexionar y a comprender esa unión en el Espíritu y entender también esta respuesta nuestra a su llamado, que es disponibilidad, a veces podríamos decir hasta curiosidad, ¿no? O sea, la pregunta nos interpela, ¿no? El vacío nos produce un querer. Entonces, en esa búsqueda venimos, ¿cierto? Y no somos defraudados, ya que, como había dicho en varias oraciones el Papa Francisco, Jesús es la esperanza que no defrauda. Jesús es esa esperanza que nos muestra en ese camino hacia el Calvario, peregrino de esperanza. Él peregrina con la cruz a cuestas, con esa esperanza puesta en el Padre, en el amor del Padre, hacia ese encuentro con Él, donde esa gran fortaleza del amor se manifiesta y se expresa para todos. Y para nosotros es una acción muy grande de gracia, porque nos ha permitido también reconocer esa bendición, esa gracia, esa vida, que hoy compartimos. Estamos en la lectura y en querer ver, querer encontrarnos en esta palabra con Jesús de los Hechos de los Apóstoles, como dijéramos en un principio, y ya estamos llegando al final del capítulo 4. Sucesos, acontecimientos que los mismos discípulos pensaron como indispensables escribirlos como cimientos, como actas fundamentales de esa primera comunidad, esa comunidad eclesial, asamblea, eclesia. Entonces, todos estos testimonios que ellos nos dan y que lo ha escrito Lucas en estos sucesos, acontecimientos, testimonios, hechos de los apóstoles. Nosotros estamos recibiendo de ellos este legado, este testimonio. Y vamos avanzando porque es progresivo, es como la formación, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros nació sabiendo ni siquiera tomar la sopa, que nos costó bastante aprender a tomar la sopa.
Qué paciencia, ¿no? La de los abuelos, principalmente las abuelas y las madres. Yo como abuelo me río porque verdaderamente parece una cosa muy simple tomar una cuchara y tomar desde el plato, cucharada por cucharada. Claro, hay que aprender a hacerlo. Y el niño nace sin saber eso, y sin saber agarrar el lápiz, sin saber abrir una computadora, sin saber cruzar la calle. Bueno, cantidades de cosas que uno, desde pequeñín, desde bebé, comienza a ver y empieza a conocer. Digo a ver a través de los sentidos, a través del oído, reconoce la voz de su madre, que ya la viene escuchando desde el vientre, ¿no? Desde su madre. Y del entorno, porque también se escucha el entorno, la voz del padre y de aquellos que están alrededor y cerca de la madre, mientras está en gestación, fíjense, ¿no? Qué manera de ir aprendiendo, conociendo. Bueno, desde esos principios hasta la universidad o para los estudios o los trabajos o para las especializaciones, los menesteres que cualquiera está desarrollando en su vida, como decía Ratzinger, no hemos venido a la vida a realizar la creación. Y en esos menesteres estamos. Y para realizarla tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Para después aplicar lo que sabemos y ponerle lo nuestro al servicio y colaborar, realizar la creación. En ese conocimiento estamos entonces nosotros reunidos con la ayuda del Espíritu Santo. Y esta realidad, que la decimos tan fácil, lo podemos hacer porque tenemos este testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que como hemos visto desde el primer capítulo, el tema fundamental es la acción del Espíritu Santo. Ese es el tema fundamental. Que a veces pareciera que el punto culminante es Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo. Es decir, ese fue el puntapié inicial, digamos, cuando empieza el partido, cuando se mueve la pelota por primera vez. Pero no quiere decir que sea todo el partido, o sea que hay que correr. Entonces estamos en esa competencia, como diría San Pablo, ¿no? En esa carrera. Y en la lectura vamos aprendiendo, vamos conociendo la acción del Espíritu Santo. Y en esta fracción que vamos a leer ahora, hay toda una continuidad. Y vamos, como digo, como los niños, por etapas, vamos creciendo y vamos conociendo, vamos viendo. Lo que vamos a ver hoy, según el título que le pone esta traducción de esta edición que es de la Biblia de Jerusalén, el título para lo que vamos a leer es el siguiente: Oración de los apóstoles en la persecución. Venimos de una comunidad que se está formando a partir precisamente de esa presencia del Espíritu. Después se hizo comunidad y como fue creciendo, ya lo hemos estado leyendo cómo va creciendo. Lo anterior, lo más inmediato, fue esa tarea de Pedro y Juan cuando fueron al templo y había un tullido y atendieron la necesidad, reconocieron la necesidad del tullido y lo invitaron a que caminara en nombre de Jesús. Y bueno, eso todo siendo en el templo, bueno, hubo todo un tema, ¿no? Que es lo que hemos visto anteriormente. Al punto de que se practica ahí mismo, en ese lugar, en ese ámbito,
como si fuese un consejo, ¿no?, de eh, todas las autoridades que estaban ahí. Principalmente lo que se le suele llamar el Sanedrín, que son los consejeros, los intelectuales, digamos, los títulos que les quieran dar a cada uno y los nombres que se le quiera poner a cada uno, ¿eh? El grupo de los consejos, del consejo. Entonces, ellos fueron los que afrontaron esta situación de ese milagro de la curación del tullido. Voy a leer el último párrafo para situarnos y después comenzar con la oración, como dice el próximo título, oración de los apóstoles. Dice, ellos, después de haberles amenazado de nuevo, o sea, las autoridades del Sanedrín, les soltaron. No hallaron manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido, pues el hombre en que se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años. Era irrefutable. Todos los que estaban ahí lo habían visto como lo habían visto ellos mismos. Todos, es una experiencia de todos, pero ellos dieron testimonio. Y dieron testimonio de que fue realizado en nombre de Jesús. Y ellos lo que querían y lo que les propusieron es precisamente, a raíz de esta situación, prohibirles que lo mencionaran, que no nombraran más, que no se hiciera nada nombrándolo a Jesús, Cristo. Cristo es en griego, quiere decir ungido. Ahora vamos a ver la palabra ungido, que es más una palabra hebrea, una tradición hebraica. Los ungidos y todo eso viene de una tradición del pueblo hebreo, que se usa y acaba de aparecer, solo que en griego se utiliza como sinónimo, podríamos decir, o el sinónimo del ungido, el Cristo. Voy entonces a la oración de los apóstoles en la persecución. Porque les habían prohibido, ¿vieron? Por eso que ya se les llama persecución. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos, a una, elevaron su voz a Dios y dijeron, esto va entre comillas, y hay una parte que está en bastardilla, que todavía está más indicada como un pasaje específico, que yo no voy a aclararlo más porque tendríamos que entrar ya con mayor profundidad teológica. Nosotros estamos viendo, no es nuestro momento el de meditar, el de ver la situación, ver qué es lo que tenemos a la vista. Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo
y predicaban la palabra de Dios con valentía. Es un texto que tiene mucha riqueza a las vistas. Entonces, vamos a echar un vistazo. Sí, así. Muchas cosas van a ir apareciendo seguramente, ¿no? O vamos a ir reconociendo. Precisamente por esta disponibilidad, por esta voluntad que tenemos en realizar ese ejercicio con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestra inteligencia, ni memoria, ni ese tipo de cosas. Como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, no hay aquí intelectuales para que podamos ver. Listo. Bueno, vamos. Es una maravilla. Bueno, toda la lectura es una maravilla. Ya vamos a ver al final, es glorioso. Es un final a toda orquesta. Dice, comenzamos de nuevo. Dice, una vez libres, es decir, sin esa opresión que tenían dentro del templo por esas autoridades que eran todo un poder, ¿no? Encima de ellos y del pueblo. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos, llámese Sanedrín. Al oírlo, todos a una, fíjate, esto es interesante, porque tuvieron todos esa misma voluntad, la de la oración. Mirar al cielo. Al oírlo todos a una, elevaron su voz a Dios y dijeron, elevaron su voz. Qué cosa, ¿no? Cuando en realidad pareciera que la voz se transmite horizontalmente, ¿no? Elevaron su voz para que su oración fuese dirigida a Dios. Su aliento, su dirección, su voz, su palabra. Al oírlo todos a una, elevaron su voz a Dios y dijeron, o sea, comenzó la oración. Oración a Santa Teresa de Jesús decía que es un trato de amistad con aquel que sabemos nos quiere mucho. Entonces, tenían este sentido, explica cuál es el sentido de su oración. El cielo, Dios. Entonces no era que hablaban a las nubes o a los pajaritos que estarían pasando, no. Elevaban su voz, quiere decir su aliento, su ser, su voluntad. Al oírlo todos a uno elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, ¿tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos? ¿Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David? Bueno, ahí está toda la cita. Esto lo podríamos explicar bíblicamente, ¿no? Porque yendo a esos textos estaríamos encontrando esas oraciones que ellos estaban invocando. A que nos interesa a nosotros es que ellos estaban orando, le estaban orando a Dios. El sentido estaba en elevar su sentimiento a Dios. Esa situación se lo dijeron. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido. El ungido, el elegido, el señalado, el identificado, en el quien ponen al quien has puesto toda tu predilección. ¿Cierto? Y es en contra de él, porque el tullido había sido recuperado en nombre de Jesús. Por eso es que les piden en el Sanedrín que no dijeran nunca más nada y que no expresaran ningún tipo de palabra en nombre de Jesús. ¿Cierto? ¿A quién has ungido?
para realizar lo que en su poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Qué bien dicho que está. Para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Qué lindo, qué bien escrito, qué bien dicho, ¿no? Ese reconocimiento al Creador, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas. Esto es lo que a lo que iba también el ruego, ¿no? Primero, como que le exponen a Dios el oprobio, el castigo que habían recibido en nombre de Jesús, porque el nombre se lo habían prohibido. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas. Y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. O sea, nuestra debilidad es humana. Ahí se vieron reconocidos pecadores, con todas sus limitaciones. Entonces el pedido que le hacían a Dios era importante, digamos muy importante. Necesitaban esa presencia de Dios, la requerían. O sea que su oración no era solamente exponerle a Dios lo que estaba pasando, sino lo que les podía llegar a pasar a ellos si predicaban. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía. Extendiendo tu mano. La expresión de extender la mano, poner la mano, era la manera de ungir, la manera de expresar lo que se daba, ¿sí? Aún hoy, hasta el día de hoy, es la imposición de las manos, ¿no? Se tiene como un gesto a través del cual se recibe la gracia, se recibe la vida. Es un gesto, es un signo, la imposición de las manos. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Si no tenemos eso, vamos al muere. Como diciendo, necesitamos estas herramientas, que son las herramientas que usó Jesús para dar a conocer al Padre. Tal es así que el mismo Jesús les había dicho, ustedes van a hacer señales aún mayores que estas, que las que él hacía. Entonces, como que ellos ya sabían que lo podían hacer, pero no ellos con lo suyo, sino ellos con lo que Dios les iba a dar. Por eso es que ellos reconocían, y lo reconocieron también en Pentecostés, cuando entre todos ellos veían esa señal que tenían todos de fuego y ese ardor y esa forma de expresarlo de todos en todos los idiomas. ¿No se acuerdan de Pentecostés? Bueno, y de ahí en más todas las cosas que se fueron sucediendo. Y el que primero lo expone es Pedro, cuando va con Juan y cura al tullido. ¿Ven? Primero es Pedro, no es casual. Podría haber sido cualquier otro apóstol, pero a todo esto, la iglesia se funda con una cabeza. Y ustedes van a ver que hasta este capítulo 4 o 5 es Pedro siempre el gran protagonista, es el que va a la cabeza de todo. ¿Ven? Van los dos, a Pedro y Juan, pero es Pedro el que habla, es el que actúa, es el que, al cual se lo acusan y qué sé yo, todos ahí en el Sanedrín, es a Pedro, con Juan, pero claro. Quiero decir que esta forma está expresada
de cómo se creó esa, ¿cómo te puedo decir? Esa autoridad, esa confianza. El que primero lo manifiesta es Pedro, porque es el que primero va al frente y es el que cura el tullido. Y de ahí que todos ahora dicen, bueno, si vamos a predicar la palabra, está bien, tenemos que tener ganas de hacerlo, pero también tenemos que tener una manera, un apoyo para que podamos expresar que verdaderamente es la obra de Dios la que se está haciendo, o la que se pide hacer, Bueno, con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curación. Esto que le piden a Dios, ¿no? Que extienda su mano. Extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces ellos le pedían que extienda su mano, Dios, para recibir esos dones del Espíritu y que ellos puedan realizar también en nombre de Jesús. ¿Ven? Y esto que lo vemos nosotros, ellos que eran judíos y que todo el tema de la parte judía estaba en la carne y estaba en lo material y que solamente veían lo material, la diferencia con el resto está en que ellos reconocían la acción del Espíritu, que era en el Espíritu en el que se realizaban esas cosas. Por eso el mismo Jesús les dijo primeramente, ¿no?, que Él venía a mostrarles el Espíritu del amor de Dios y que el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, que no estaba el ser humano debajo de la ley, que era lo que querían las jerarquías. Y lo que demostraban que la jerarquía, para sostener su jerarquía, ellos tienen que estar. No, primero el sábado, vos no podés. Tenés la ley, lo que dice la ley. Acá la cosa cambiaba mucho, por eso es que ahí hubo ese problema. La falta de reconocimiento del Espíritu. Después le dirá a Dios que no hay peor pecado que el que no se va a perdonar. ¿Cuál es el único pecado que no se va a perdonar?, le dijo Jesús. Es el que niega al Espíritu Santo, el que blasfema contra el Espíritu Santo. Porque es el que te va a sanar, es el que te da la vida. Si vos lo negás, no vas a poder llegar nunca. O sea que no es un problema de otro, es un problema de la persona, del que niega la acción del Espíritu, entonces no la podés tener. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús no se lo podía decir de otra manera, se lo dijo de verdad y los tipos no lo creyeron. No creyeron en la acción del Espíritu. Y hasta el día de hoy. Pues es como, sí, porque la ley es más. Vale más el dinero, vale más el bienestar y todo lo que les traía la alianza, ¿viste? Acá es la alianza y Dios me tiene que dar. Y si yo no cumplo con él, si yo tengo cumplida la ley, Dios tiene que cumplir. Entonces yo voy el sábado, pero tengo la guita. Listo, ya la tengo. No te va a faltar, porque vos sos hijo de Dios, pero no es por la ley. Bueno, para ellos sí. Entonces se ponen debajo de la ley. Y no reconocen la acción del Espíritu. Lo cual es complicado, porque fíjense que es precisamente la acción del Espíritu el que realiza la creación. Dios dice, pero es a través de la acción del Espíritu Santo que se realiza la creación. ¿Cierto? Se realiza, se modifica, se hace y se deshace, porque la autoridad es la palabra de Dios y toda la creación le obedece. El único que no le obedece o puede no obedecerle es el ser humano, porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces no puede ir Dios contra su propio espíritu. Pero ya te dio el Espíritu, te tiene que te respeto, lo que vos decís. Bueno, entonces ellos le pidieron eso. Y le pidieron eso porque la acción, ellos sin lugar a dudas sabían que
la acción era del Espíritu Santo. Entonces, decía, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Fíjense este signo, ¿no? Cómo ellos reconocen la acción del Espíritu Santo. Y la reconocen a través de un temblor, de un retemblor. Al pedido de ellos, lo que se manifiesta es la creación, es la tierra, es la naturaleza que se manifiesta. O sea, la creación es la que le obedece a Dios. Y eso que ellos le pedían, Dios lo expresa a través de la misma creación. Entonces sientan el temblor y dicen, sí, es cierto. Yo entonces a toda la creación le puedo decir cosas de parte de Dios que esa creación me va a obedecer. Lo cual es cierto. La creación no puede ir en contra de Dios, ¿no? Es imposible. No tiene discernimiento, las montañas no piensan, los bicharracos, ¿viste? Las ovejas, o las ballenas, qué sé yo, las jirafas. No, pues no tienen espíritu. Entonces son obedientes a la palabra del Creador. Si vos, como Pedro le habla al tullido, lo que le habla es a la creación, a la naturaleza del tullido. Por eso que le preguntan al tullido si él quería curarse. Con su anuencia le dan lo que él necesita. Pero lo pide en nombre de Jesús. Y es la palabra de Dios, o sea, en nombre de Jesús, que se modifica esa naturaleza, porque la naturaleza le obedece a Dios. Es el nombre de Jesús. Chao. ¿Ven por qué retembló? Porque toda la creación es obediente a la palabra de Dios, porque se ha realizado gracias a su voluntad. Se han hecho las montañas, se han hecho los árboles, todo se ha creado gracias a la voluntad de Dios y se ha hecho conforme a su voluntad. Y su modificación se realiza también conforme a su voluntad. No es nada del otro mundo. Solo que hay que tener esa similitud, esa esencia, que es la esencia de la creación, que es el espíritu del amor de Dios. Con eso, que es indispensable, porque es el amor de Dios el que crea y el que recrea, y que esa naturaleza le obedece, o sea, porque se realiza en el nombre de Jesús. No porque es fulano, porque es mengano, no. De ahí aquellos que son sanadores, hay muchos que son sanadores, porque Dios le da ese don a través del Espíritu, el don de sanar. Y después Pablo dirá que hay muchos dones, no solamente el de sanar, hay muchos otros dones. Que después si podemos, los podemos ir viendo. Pero en este caso del tullido, y en este caso del requisito que le están pidiendo a Dios, para que tengan la valentía y tengan los argumentos también, argumentos de que son de Dios, los que ellos están siendo mensajeros de Dios y tienen que tener esa fuerza, que la naturaleza les obedezca para el nombre de Dios. Si es el nombre de Dios, la naturaleza obedece. El tullido camina. ¿Vos crees que no va a caminar? ¿Qué no va a caminar?
o cualquier otra cosa. ¿Ves? La naturaleza es creada por Dios y por obediencia. La creación no tiene imaginación, no se creó ella, la creó el Creador. Y por voluntad del Creador, por su palabra, se hizo lo que está. Se realizó con la acción del Espíritu de Él, que es el Espíritu Santo. Siempre y cuando tú tengas conciencia de que ese espíritu de ciencia, de valor, de todo, ese Espíritu Santo, es el que Dios te ha dado cuando te dio la vida, que es lo más grandioso que tenemos. Es todo. Es lo que te da la vida eterna. Para eso hay que saberlo, ¿viste? Y Dios te lo da a conocer y te pide que te acerques a Él para que verdaderamente conozcas lo que Él te dio. Te dio la vida, pero también te dio de su espíritu. Somos seres, como dirían los griegos, neumáticos, con neuma, con espíritu. No somos hombros, narices, codos y rodillas. Somos seres espirituales, corpóreos, con cuerpo. Un cuerpo que se desarrolla, cambia, qué sé yo. Cada uno tiene su cuerpo. Pero es naturaleza. Pero nosotros no solo somos naturaleza. Por eso es que el nombre nuestro nos identifica, nos dice quiénes somos, en carácter, en forma. No hay manera de que sea otro. ¿Ves? Y esto lo sabían muy bien los judíos porque le tenían una especial atención a los nombres. De ahí que no querían que lo nombraran a Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué respuesta de Dios, ¿no? Qué delicadeza. Con qué manera Dios les da a conocer a ellos que sí, que lo que pedían lo tenían. ¿Cierto? Decía, extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. La naturaleza había respondido y la naturaleza de ellos también, toda la naturaleza. ¿Ves? Retemblaba, reconocía, se regocija, asiente, confirma. Y entonces, claro, salieron a predicar. De allí que hubiesen tantos mártires, pero tantos mártires, de una manera más que cruel, de una manera terrible, ¿cierto? Porque efectivamente esa acción del Espíritu les era propia. Y además, tan incorporada la tenían, no solamente para realizar prodigios, sino con su propia naturaleza. Capaces de entregar su propia naturaleza a cualquier mortificación, porque primero el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obra en mí. Casi todos los apóstoles, yo diría todos, ¿no? Fueron martirizados, muertos en forma a veces muy cruel. Bueno, hasta aquí llegamos a este parrafito de los Hechos de los Apóstoles. Después continuamos con otro tramo, pero conviene releerlo. Tengamos en cuenta que es el capítulo 4 del versículo 23 al versículo 31 de los Hechos de los Apóstoles,
que en este texto de la Biblia de Jerusalén lo titulan Oración de los Apóstoles en la persecución. Está bueno, está bien puesto ese nombre, ¿eh? Esta es la oración en la persecución. Se veían complicados. Estamos en una situación de turbulencia, en crisis en el mundo. Yo diría de persecución, porque el mundo está en contra del Espíritu Santo. Está en contra del nombre de Jesús. Y entonces digo, si nos sentimos discípulos, apóstoles, hermanos, como todo lo que te acerque a Jesús, ¿sí? Amigo, todo lo que te acerque a Jesús te hará sentir esa fuerza del amor del Padre a través de su Espíritu. Y lo vas a reconocer como lo hicieron ellos, como lo hacemos nosotros. No es mágico. No es que algunos sí y otros no. No, hermano. No, ¿sabés que no? Sabés que la palabra de Dios es una sola y es verdad. Por eso es que hay que tener a veces precaución, ¿no?, en las cosas que se dicen. Pero volver a esta lectura viene bien para evaluar nuestra oración. Muchas veces parece que devaluamos nuestra oración. Tenemos otras expectativas cuando elevamos nuestra oración. Fíjate cuando ellos elevaron toda la comunidad a una voz. O sea que lo reconocían como algo necesario para dar testimonio de Jesús. Y le pidieron al Padre ayuda, valentía, para fortalecer esa valentía. ¿Cierto? Y Dios le dijo a su creación, díganle que sí. Y se tembló todo. Toda la creación le dijo que sí. Y a nosotros nos lo están diciendo. O sea que no te quepa duda. Esto es lo que estamos viendo hoy. Sin muchos alardes ni complicaciones. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, en este cenáculo, en el lugar de oración, de encuentro con Él, que Él viene a darnos su paz. Y como sus discípulos, como sus amigos, como las mujeres, como su madre, como todos aquellos que estaban alrededor de Él en el cenáculo y que se reunían en oración, pidiendo la venida del Espíritu Santo, recibiéndola, siendo testigos. En momentos de persecución y de dificultad, iban a la oración. Y en la oración les decían esto. ¿Cierto? Entonces, por eso es que a veces vamos a buscar definiciones sobre la oración, cómo se hace oración, qué oración tengo que hacer, de qué manera. Este es un ejemplo práctico. Estaban en una situación que vinieron dos de sus amigos que habían sufrido una crisis en un ámbito como en un templo y con un ambiente hostil como era el de la jerarquía en el Sanedrín, con una serie de atropellos y demás, a una voz. Le hablaron a Dios. Y el Señor se dio a conocer su voluntad a través de la obediencia de la creación. Tembló la tierra. Le obedeció a Dios. Sí, tenemos ese confirmado, ya está. Buenísimo.
vamos a confiar en esta acción del amor de Dios en cada uno de nosotros, en la fortaleza, en la confianza en la oración, que no es que Dios escucha a los que quiere. A unos sí, otros no, y este es petizo, este es narigón, este tipo, mirá, qué feo, qué medio pelado, qué sé yo. No, sabés que no. Acá, adelante de todo esto, dice, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahí le pones al lado tu nombre. Esta es la creación de Dios, el que da la vida. Bueno, capítulo 4, del 23 al 31 de los Hechos de los Apóstoles, de todos nosotros. Que Dios te bendiga, que la Virgen en este tiempo de gracia y de bendición te llene el corazón de alegría y de paz, que su presencia en tus oraciones siempre esté, que te acompañe para emprolijar, dulcificar el corazón, sentirte con más confianza para hablarle al Señor en su compañía, o si no, pedirle a ella misma que te interceda por vos. Mira, yo me siento incapaz de muchas cosas, pero me das una mano, podés hablar, podés ayudarme en esto. Viste, como en las bodas de Caná, no había vino. Y a veces es bueno, ¿no?, decirle a la Virgen, y hasta acá estoy, ¿viste? Estoy vacío. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida.